A finales de marzo, bajo una lluvia torrencial, comenzó a derrumbarse la suerte de la organización. En febrero de 1997, 3 personas desenterraron varios paquetes. Adentro se encontraban 3 cabezas humanas. ¿A quién pertenecen los cráneos? ¿Y por qué las víctimas fueron asesinadas con tal violencia? La respuesta a estas interrogantes desencadenó una serie de asesinatos como pocas veces se había visto en el Estado de México. Inspirado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. El expediente final. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 9. Temporada de caza. El agente Gavino estaba frente a un hombre que medía 1,90. Lo había detenido cerca de la zona donde la organización usualmente secuestraba. Lo detuvo porque el carro que conducía aquel sujeto no tenía placas. Llovía. Cuando Gavino le pidió a aquel hombre que abriera la cajuela del automóvil, este se negó, argumentando que las llaves de la cajuela se las habían llevado unos amigos. Gavino no se creyó el cuento y le pidió a su compañero que botara el seguro desde adentro del carro. Cuando el maletero se abrió, Gavino vio a 2 niños asustados e indefensos. En ese momento el hombre se abalanzó y cerró la cajuela con un manotazo. Gavino sacó la pistola y le ordenó al individuo que se tirara al suelo. Pero este no le obedeció. Por el contrario, avanzó hacia Gavino amenazante. Antes de que se acercara demasiado, el agente le tiró un balazo en el pie. Gavino miró al hombre que yacía en el piso y comenzó a cuestionarlo. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que la gente comenzaba a remolinarse a su alrededor. En eso había un tipo desnudo, sin camisa, y lloviendo, todo tatuado. Y es que en esa colonia sí están cañones, ¿eh? Y se me quedaba viendo porque una señora me alimentaba la madre, pinche viejo, pendejo, hijo de eso que saqué, mire, pobre hombre, ya lo vivió, y pobre hombre está gritando, que sabe qué, y echándome a la gente, pero a mí me valió. Entonces le digo a mi compañero, abre la cajuela, y cuando la señora se da cuenta que salen 2 niños de ahí, que inclusive uno de ellos se desmayó, y me decía, no importa que me hayas herido, te voy a regalar 60,000 pesos. Te doy 60,000 pesos, que no me vean los chamacos, así me decía. Digo, que al suelo, hijo de la chingada, fue cuando le solté el balazo. Entonces esta señora, después de que vio a los niños, dijo, ay, los niños, pobrecitos. Entonces yo volteo y le digo, la verdad, le dije, sáquese aquí, pinche vieja, mis coleras culera, chismosa, vayas a lavarse la cola, le dije, ¿no? Y la señora, le voy a levantar un acta, que sabe qué. Y todavía, entonces, el que estaba desnudo, que creí que me iba a hacer algo, le dice a ella, no, oye, que se vaya a chingar a su madre, vieja culera. Y ya se la aventó y se fue la señora. Para Roberto Gavino y su compañero, aquel fue un día extraño. Habían atrapado a un secuestrador sin planearlo, sin investigación de por medio, por mero instinto. El delincuente que detuvieron decía llamarse Rubén Salinas. Cierto, había sido raro aquel día, pero no sería nada comparado con lo que más tarde sabrían. Entonces ya llegaron el auxilio y eso, y ya me llevé a los chamacos y a este güey me lo presenté ante el Ministerio Público. Rubén Salinas, o el Coca, como mencionó que le decían, creía que lo habían perseguido y detenido como resultado de una detallada investigación. No tenía idea de que aquel día lluvioso simplemente tomó la calle incorrecta y se cruzó con la gente equivocada. Y como el Coca creía que su aprehensión había derivado de una compleja averiguación, pensó que no tenía caso ocultar las cosas. Más le valía confesar todo. Total, seguro los agentes lo sabían. El interrogatorio sería puro requisito. Que hubieran dado con él, que cuidó tanto sus pasos, y que unos días antes se hiciera pública la investigación contra Osvaldo, solo demostraba que sabían quiénes integraban la banda y qué crímenes habían cometido. Si se resistía y no declaraba por las buenas, pensó, le sacarían la confesión a tehuacanazos. Y de cualquier manera, los agentes ya estaban enterados de sus delitos. No era una buena idea resistirse. Sería mejor cooperar, porque eso tienen los delincuentes más sanguinarios. Cuando están acorralados, se convierten en los más cobardes.
Y empezó a declarar. Fuimos con un procurador, con un subprocurador, y nos ordenaron, el jefe nos ordenó llevarlo para allá. Y en la oficina del subprocurador, ahí mismo declaró todos los hechos. Ahí dijo el nombre de toda la banda. Cuando el Coca comenzó diciendo que sabía por qué lo habían agarrado, que era por el secuestro de los muchachos decapitados un año antes y que iba a cooperar, los judiciales se quedaron callados. Ni para qué interrumpirlo. Al contrario. Gavino le siguió el juego. Le dijo que a huevo, que ya sabían, que no se hiciera pendejo, pero que les dijera todo con detalle, al fin que ellos ya sabían todo. El Coca no se guardó nada. Confesó que la organización, hasta ese momento supieron el nombre de la banda, estaba integrada por 3 hombres, que el DJ sí estaba involucrado. Él era quien les daba el pitazo de los que llevaban dinero y eran presa fácil. Y lo más importante fue que confesó el nombre de un tercer integrante del grupo, el que decapitaba. Y proporcionó el domicilio de todos, aunque aclaró que no los iban a encontrar porque desde hacía tiempo se mantenían en constante movimiento cuidándose de la policía. Para corroborar que estuviera diciendo la verdad, Gavino le preguntó el lugar donde fueron encontrados los primeros cuerpos sin cabeza. Datos a los que solo tenía acceso la federal. Sin dudarlo, el Coca completó la información. Fue su declaración cuando lo tenían detenido, a él, el cadáver los tiramos en tal lado y las cabezas en tal lado. Era uno de ellos, y estaba entregando las piezas del rompecabezas que tanto les había costado obtener. Al relacionar los actos con las 3 primeras cabezas, aquellas que habían comenzado la investigación, se cerraba el círculo de su encrucijada. Al fin se arrojaba un poco de luz sobre este caso. Gavino quería entender todo el comportamiento de la banda, por eso le preguntó algo que no habían podido resolver. Al inicio del caso, cuando desenterraron las 3 cabezas, solo habían encontrado 2 cadáveres. ¿Qué habían hecho con el tercer cuerpo? Habían vendido la osamenta de un cuerpo. A unos santeros que habían vendido los huesos a unos santeros. Para hacer trabajos. Para hacer trabajos de brujería. Sobra decir lo valioso de la declaración del Coca. Y un dato invaluable que aportó fue el estado de la banda en ese momento. Porque aunque el grupo Tolotzin sentía que todo su trabajo había sido en vano, la realidad era todo lo contrario. En cuanto catearon las casas de seguridad e hicieron público el avance de la investigación, los integrantes de la organización supieron que se encontraban en peligro y que su tiempo estaba contado. Eran conscientes de su situación, pero para ese momento solo podían ganar tiempo para huir. El Coca había acompañado a Osvaldo en el asalto a la joyería. Apenas lograron escapar corriendo por un pasillo, escuchando las balas a su espalda. Y aunque los policías pensaban que el asalto se explicaba por una adicción a la adrenalina, la verdad era que los 3 integrantes de la banda se encontraban en una situación económica precaria. Porque recordemos que... Haz de cuenta que era el círculo de los más populares de aquí, ¿no? Andaban en motos y andaban con chavas, llegaban a antros y pagaban, y de los mejores botellas que te pudieras imaginar, ¿no? Y los gastos de Osvaldo habían aumentado con el nuevo bebé. Ya no tenía el sueldo del Centro de Verificación Vehicular que la Procuraduría había clausurado. Peor aún, tuvo que pagar indemnizaciones a sus empleados para que no demandaran a sus padres, que eran los dueños legales del negocio. Ese mero gasto lo había dejado en la ruina. Además ya no tenía las casas y su rostro estaba boletinado. Por eso asaltaron la joyería, pero al final de cuentas no pudieron llevarse demasiado. El Coca, en cambio, lo había hecho por pasarla bien, por el dinero fácil, por la adrenalina y, en última instancia, por pendejo. Los ingresos de la banda disminuyeron drásticamente. Habían pedido pocos rescates y se habían gastado todo. Matar por placer era adictivo, pero no un buen negocio. El que estaba en la peor situación era el Sammy, porque tenía que mantener a sus 2 hijos y era el que provenía de la familia menos acomodada. Nadie le prestaría dinero y nunca había sido disciplinado para trabajar. Era un bueno para nada, excepto en algo, en decapitar.
Era él quien ejecutaba de esa manera tan depravada. Cortar cabezas le provocaba un placer enfermizo, una adicción que lo convirtió en una persona diferente, casi irreconocible en los últimos meses. Cosa aparte era que su adicción a la cocaína había aumentado considerablemente. La organización fue precavida y sus integrantes abandonaron sus respectivas casas. La esposa de Sammy se fue con unos parientes lejanos, pero sola. Los hijos se quedaron con él. La policía buscaba a la esposa de Osvaldo por su complicidad en la balacera del viaducto, y esa era la razón por la que el Coca había secuestrado a los 2 niños que encontraron en la cajuela cuando lo aprendieron, para pedir rescate y salir del apuro económico. Pero bueno, se apestó el negocio y ahora estaba ahí declarando todo. ¿Había algo más que decir? Sí, en el último mes no había visto a Sammy, solo había hablado con él por teléfono. Había escapado con sus 2 hijos, sin idea de su paradero. Pero Osvaldo seguía por la zona, negándose a huir. Decidí no irme. Cuando pude haberlo hecho, cuando nos cayó la verga. Entonces, a veces caemos en el pendejismo por temas de ego o por querer cuidar tu vida, pero era tu vida o tu libertad. Sin embargo, la libertad que tanto cuidaba Osvaldo estaba a punto de terminarse. Cuando el Coca confesó todo, los agentes regresaron a la carga con nuevos bríos. Uno había caído e irían por los otros 2. Ahora el juego había cambiado. Los agentes tenían la moral alta, mientras que los criminales se encontraban acorralados. Comenzaron a patrullar con mayor frecuencia ante la mirada desesperada de Osvaldo. Comunicaron a los medios que habían detenido al Coca, y sin duda los otros 2 integrantes se encontraban desesperados, sin sustento y con las posibilidades limitadas. Gavino fue el que más trabajó. Quería estar en todos los rondines, conocía el expediente mejor que nadie y estaba ansioso. Terminar ese caso era desafiante, era cansado, era urgente y era real. Y así comenzaron a sitiar cada calle, cada cuadra, cada esquina. Colocaron policías en todos lados. Si esto iba a acabar, tenía que ser pronto. 2 elementos municipales hacían guardia las 24 horas en cada una de las casas de seguridad. Los demás se mantenían en constante alerta, en busca de Osvaldo. Y lo agarramos de la forma más estúpida y tonta que puede caer un delincuente. Seguimos nosotros con la investigación. Un día patrullando, los viernes nosotros patrullábamos, lo vimos junto, inclusive cerca de motopatrullas. Había una tienda. Cuando vimos, ¿por qué lo supimos? Porque vimos un carro que traía él y vimos las placas y sabíamos que era ese carro que andaba, uno de los que andábamos persiguiendo. Pero cuando yo volteé a verlo, estaba recargado tomándose una cerveza. Bien tranquilo el canijo. Estaba con sus guaraches, el pendejo ese, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, ¿no sabes de quién es ese carro? Cuando volteó a verlo, la cara se le hizo como de pambazo, güey. Y me dijo, no, titubeando. Y que le pongo, le dice, tú eres hijo de la chingada. Le digo, al suelo, cabrón. No, se me quiso dejar, pero eso ya llegaron mi comandante, llegaron varios elementos, lo detuvimos y nos lo llevamos. Él era uno de los secuestradores, al que andábamos ya persiguiendo. Después de 6 meses fue detenido. Osvaldo, el delincuente más buscado, cayó en parte por un descuido y en parte por exceso de confianza. Pero la realidad fue que la presión ejercida por los agentes surtió efecto, porque Osvaldo confesó que la noche anterior a su detención, sus ánimos estaban por los suelos, no encontraba razones para seguir y se puso a tomar. La forma más estúpida, ¿no? La más incoherente, ¿no? Por una pinche borrachera que había dado antes. Él andaba crudito el señor y estaba tomando su cervecita. Nunca se preocupó que en esa avenida iba a dejar su carro y íbamos a ver las placas nosotros. Los asesinos habían caído. Esa pequeña y efectiva banda, autonombrada la organización, fue desarticulada. Osvaldo fue llevado a la fiscalía, donde no tuvo otra opción que reconocer los delitos cometidos. En prisión preventiva, solo faltaba esperar su juicio, pero los elementos para su consignación eran irrefutables. Osvaldo comenzó golpeando personas para no pagar el dinero que les debía y terminó secuestrando y matando a sus propios amigos. Ahora
tras las rejas, su camino había llegado al final. Para la organización, todo terminó de una manera precipitada, contraria a su formación, resultado de la ambición y planeación detallada de sus integrantes. Qué bueno que ustedes no pueden ver las terribles imágenes que conformaron esta investigación. Una banda violenta que asesinaba por la adrenalina que les generaba acabar con la existencia de otras personas, por la emoción extrema de ver cuerpos desmembrados, que se complacía en decidir quién moría y quién vivía. Quizá esta banda solo nació para causar dolor, y eso lo hicieron muy bien. Gracias a Dios fue detenido. Y digo gracias a Dios porque pues ya esa alimaña ya está dentro de lo que es un reclusorio. Eso fue esta historia que realmente en su tiempo sí causó sensación terrible, y muchas personas lloraron por los muertos que ocasionó, por sus hijos que fueron muertos. ¿Y qué fue de Sammy, el asesino que decapitaba con tanta crueldad? El que aprendió a drenar la sangre de sus víctimas y desprendió meticulosamente la piel del rostro del agente Valencia. Ni Gavino ni el grupo Tolotzin pudieron dar con él. Fue como si hubiera desaparecido en la locura de sus actos. El noviembre de 1998 fue particularmente frío. La temperatura promedio solo alcanzó los 5 grados centígrados. En la delegación, el perito Félix Bárcenas, el mismo que hizo la autopsia del agente Valencia un año antes, se encontraba de turno. Y en esa guardia normal tú ves entrar a unos policías que están haciendo su labor de dar las rondas por las colonias, y ellos llegan con un sujeto. Esta persona pues entra todo lleno de sangre, esposado, lo llevan los policías, y pues ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Tú lo ves entrar y pues esposado. Estuvo involucrado en un accidente de tránsito, estuvo involucrado en una riña, algo sucedió ahí. Pero después te das cuenta que los policías que van escoltándolo para meterlo a galeras llevan un machete. Y este cuate va ensangrentado completamente de pies a cabeza, el machete también, y pues ahí tienen pues la manera de custodiarlo, ¿no? El perito pregunta qué es lo que pasó. Los policías comentan que hay que trasladarse a un sitio para procesar una escena del crimen. Vecinos de la colonia San Agustín escucharon gritos en una casa. Un hombre agredía a 2 personas. Es cuando llaman a la patrulla y piden el auxilio de los policías, quienes acuden al lugar. Los agentes llegan frente a una casa humilde, de un solo piso. Entran rompiendo la puerta con ayuda de los vecinos. Y cuando entran, ellos se encuentran con esta escena. Lo que ven es un piso lleno de sangre y con un sujeto que es detenido en el sillón, todo maltrecho, de la sala de la casa, que era en realidad, te digo, un cuarto muy pequeño, y lo que tenían ahí como sala, pues este señor estaba sentado en ese sillón dormido. Lo despiertan y lo encuentran lleno de sangre, con un machete a su lado. ¿Qué más? Los policías no adelantan otra información. Prefieren que los peritos vayan y vean por su propia cuenta lo que encontraron. Solo hay algo más que tienen que saber. Pero cuando empezamos a preguntar qué fue lo que había sucedido, a dónde nos teníamos que trasladar, pues nos dicen que era un homicidio, que esta persona había matado a 2 niños, y lejos de que fueran 2 niños, eran sus hijos. Los agentes llegan. El lugar ya está resguardado por la policía y rodeado de vecinos. A diferencia del exterior, el aire encerrado de la casa es tibio y pesado. Lo primero que ven es la sangre, el color rojo que manchaba todo el piso. Un piso de cemento, no completamente terminado. En algunas partes del suelo hay polvo y tierra. En otras el cemento está picado, lo que sirvió para absorber la sangre. El olor era impresionante. El olor, te puedo decir que era muy peculiar, porque era el clásico olor que entras a una casa sucia y vieja. Y más aparte, sumado con el olor de la sangre fresca que se estaba coagulando apenas en esos momentos, pues era un olor bastante peculiar que nunca se te olvida. El perito Bárcenas empieza a procesar el lugar y a marcar los indicios. Le llama la atención que solo hay 2 camas, bases de madera individuales. Las camas se encuentran una frente de la otra.
sin cobijas, sin sábanas, el colchón desnudo, lo que demuestra una calidad de vida precaria. Las carencias son obvias. Se acerca al sillón donde fue encontrado el hombre con el machete. A los pies del mueble se encuentran 2 niños tirados boca abajo en un charco de sangre. Uno de 3 años, otro de 5, uno al lado del otro. El mayor viste un pants azul y una playerita blanca de escuela y tiene la cabeza desprendida del cuerpo. El menor solo fue degollado. Estaba separada la cabeza por completo y de una manera bastante limpia. Eso fue algo que caracterizó eso. Los agentes tienen suficiente. Ver a los 2 niños les incomoda el alma, les inquieta el pensamiento, y mientras algunos peritos se quedan en el lugar procesando la escena, otros regresan a la delegación para continuar con la averiguación, declarar al presunto homicida y conocer su identidad. Otra cosa que encontraron en el lugar de los homicidios fueron pipas y artilugios para consumir piedra y cristal, antenas de carro con alambres de cobre que servían para sostener la piedra y poderla fumar, y focos sin filamentos usados como pipas. Era claro que el hombre que habitaba ese lugar tenía una fuerte adicción. En el centro de justicia, el homicida se encuentra encerrado en las galeras, arrinconado en una banca, con la camisa y las manos llenas de sangre. Tiene costras en el rostro, resultado de las gotas que salpicaron su cara, pero en realidad su mirada se encuentra perdida. Los ojos van del piso al techo en lentos movimientos. No sabe lo que pasó. Su expresión refleja una absoluta ignorancia. Entonces nosotros creemos que este consumo de drogas más el alcohol, pues lo hizo disvariar completamente, salirse de sus 5 sentidos, y pues fue lo que lo llevó a cometer estos actos, ¿no? Este homicidio. Si bien el crimen es claro, aún falta saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué fueron asesinados los niños? ¿Qué provocó un acto tan violento? ¿Por qué contra sus propios hijos? Los judiciales entran a los separos donde se encuentra el detenido, quien por momentos está dormido y en otros despierto, sin noción de lo que ocurre. No sabe por qué se encuentra ahí. Lo trasladan al médico legista para que lo certifique, y es él, el médico Salvador Ramírez, quien le informa lo que hizo. El hombre se asombra, pierde los sentidos. Es imposible que hubiera hecho aquello. Él no pudo matar a sus propios hijos, pero las pruebas son contundentes. No hay duda al respecto. Los vecinos escucharon los gritos del sujeto contra los niños y las súplicas de estos. Por otra parte está el machete que encontraron en las manos de aquel hombre. El infanticidio se consumó y el padre es el culpable. Pero el detenido sigue argumentando su inocencia. El amor a sus hijos era infinito. Cierto, estaban pasando por un mal momento económico, pero él había hecho todo lo posible por mantener unida a su familia, por estar con sus 2 pequeños en ese último año de locura que había vivido. Cuando tuvo que huir porque la organización se desmanteló, obligándolo a esconderse en los lugares más alejados que pudo. Y cierto, consumía drogas, lo hacía por la presión que vivía, y lo había hecho la noche anterior, pero no mató a sus hijos. Eso jamás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, le preguntó el médico legista. Y él platica que únicamente él recuerda que se encontraba en un lago cazando patos y que él quería tanto a sus hijos que él estaba tratando de agarrar patos para llevarlos, y esa era la comida que iban a tener para el día siguiente. Y bueno, lo que muchos de nosotros como expertos en la materia atribuimos es que él de verdad estaba tan drogado, tan fuera de sus 5 sentidos, que él empezó a alucinar.
Se aferraba a lo que él nos había comentado. Yo estaba en un lago, estaba atrapando patos, y los patos, como ponían mucha resistencia, en cuanto agarraba uno se soltaba y se echaba a volar. Lo que yo hacía es que cuando pude agarrar a un pato, le pegué en el cuello, en el pescuezo. Él refirió así, le pegué en el pescuezo con el machete para que no se escaparan, y así pude agarrar 2 patos, y esos 2 patos son los que yo iba a llevar a mi casa, cada uno para uno de mis hijos, y que ellos tuvieran que comer al día siguiente. Todos los crímenes acabarían con el sonido de las rejas sellando la tragedia. Lo regresaron a la celda después de asegurarse de que era consciente de lo que había hecho con sus hijos. Pero era demasiado tarde. Para ese momento, la razón lo había abandonado. Se mantuvo sentado al centro de la banca, con la mirada extraviada en el suelo, repitiéndose una y otra vez que los patos tenían el cuello frágil y nada más. Tras él dejaba un rastro de muerte y violencia desmedida que arrastraría a cada paso. Su identidad se estableció días después, colocando la pieza final que cerraría el caso de la organización. Samuel Nieve asesinó a 12 personas en total. Los crímenes que pesan sobre su espalda superaron por mucho a los de cualquier preso con los que conviviría el resto de sus días. Posteriormente a mí me mandaron a declarar contra este tipo, me mandaban a llamar, y efectivamente él era uno de los secuestradores, al que andábamos ya persiguiendo. Y fue como le echaron más de 100 años de cárcel. Al momento del juicio, Sammy parecía no estar consciente de los crímenes que cometió. Todos los secuestros y asesinatos, la tortura y la angustia que provocó, se borraron por completo de su memoria. Solo recordaba las palabras que le dijo el médico legista el día de su detención. Decapitaste a tus propios hijos. Para Sammy, la sentencia recibida fue lo de menos. Después de la adicción y la violencia, solo podía venir la locura. Y Sammy quedó atrapado en la celda de su mente, encerrado con los remordimientos para siempre. Osvaldo Camacho Bellatín y Rubén El Coca Salinas compartieron la misma sentencia que Sammy. El expediente de la organización quedó registrado como uno de los más violentos de su época, clasificado en reserva confidencial, como lo son todos los procesos que incluyen secuestro y crimen organizado. Atrás quedaron los llantos y el desconsuelo, la pena, la tortura y el sufrimiento. Atrás quedaron los secuestros y los momentos incoherentes de celebrar con cuerpos desmembrados a los pies de la madrugada. Atrás quedaron los asesinatos. Atrás quedaron los patos. Atrás quedaron las investigaciones. Atrás quedaron los expedientes de Fausto. Spotify presentó Fausto. Debido a la gravedad de los crímenes cometidos en este expediente, su número se mantiene reservado. Los delitos correspondientes a secuestro y tortura deben permanecer clasificados por orden legal. Los testimonios presentados son verídicos y pertenecen a los recuerdos de los agentes que intervinieron directamente en la resolución del caso, así como a los criminales que ejecutaron el delito. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia.